Hola, hola con todos. En este video hablaremos de términos, haremos preguntas relacionadas con el análisis de datos cuantitativos. En primer lugar, hablaremos de estadística inferencial. Dentro de ella se encuentra población y muestra, que son términos importantes para el análisis de datos. Luego nos planteamos la siguiente pregunta, que es: ¿en qué consiste la prueba de hipótesis? Cuando resolvamos a la pregunta, continuaremos hablando acerca de distribución muestral, distribución normal, que dentro de ella analizaremos unas gráficas. Luego hablaremos de nivel de significación. Nos hacemos otra pregunta, la cual es: ¿cuál es la relación entre distribución muestral y nivel de significancia? Cuando estemos resolviendo esta pregunta, haremos unos ciertos ejercicios relacionados con el nivel de significancia y la distribución muestral, y daremos a conocer la importancia de estas. Luego, hablaremos de intervalo de confianza y por último nos planteamos otra pregunta, la cual es la siguiente: ¿se puede cometer errores en la estadística inferencial? Resolvemos esta pregunta con términos concisos, con comentarios oportunos, para que cuando realicemos nuestro análisis de datos, lo hagamos de una manera correcta y eficaz. Esperamos que nuestro video sea de su agrado y sea entendible. La estadística inferencial, de la muestra a la población. ¿Qué es la estadística inferencial? Bueno, la estadística inferencial, a diferencia de la estadística descriptiva, esta, como su palabra lo indica, se encarga de inferir, interpretar y sacar conclusiones de una muestra obtenida. Pero antes también de entender lo que es una estadística inferencial, vamos a entender dos conceptos que son importantes y que se diferencian, como lo es población y muestra. Población es un conjunto de personas, ejemplo, los estudiantes de la Universidad de Nariño o los ciudadanos de la ciudad de Pasto. Esa sería la población, o también denominada universo. La muestra ya es un subconjunto que se toma de dicha población. Es un conjunto pequeño en la cual vamos a poder hacer la investigación. Es importante también darnos cuenta que esta muestra debe ser significativa, puesto que de aquí es donde vamos a obtener los resultados y se los va a generalizar a la población. Por lo tanto, la muestra debe ser muy representativa. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que las estadísticas obtenidas de la población se denominan parámetros, pero esos parámetros no son calculados, sino que se los infiere de los estadígrafos. ¿Qué son los estadígrafos? Pues son los resultados que se obtienen de la muestra, son denominados estadígrafos. Y de los estadígrafos es de donde nosotros vamos a obtener la información, los resultados, para poderlos generalizar a la población. Por lo tanto, esto es lo que denominamos una estadística inferencial. ¿En qué consiste la prueba de hipótesis? Es una suposición o una proposición respecto a uno o varios parámetros. Lo que el investigador hace a través de esta prueba es determinar si la hipótesis es consciente con los datos obtenidos de la muestra. Si la hipótesis es consciente con los datos, esta es retenida como un valor aceptable del parámetro, pero si no lo son, se rechaza, pero los datos no son descartados. La distribución muestral consiste en determinar
todas las posibles muestras o valores sobre una estadística calculada de un determinado grupo o población. Pero muchos investigadores optan por tomar una sola muestra significativa y después considerar la distribución de la estadística de todas las muestras posibles. Para entenderlo mucho mejor, pongamos un ejemplo. Supongamos que queremos investigar los rasgos o características de la población colombiana. Entonces, se podría tomar un gran número de muestras para así también encontrar un gran número de medias. Y esta distribución se la calcularía sacando el promedio de todas las muestras. O simplemente no habría necesidad de sacar todas las muestras, sino que podríamos sacar una muestra que sea significativa de la población, que represente habitantes con diversos colores de piel, diferentes costumbres, y de tal manera que pueda aumentar y generalizar a toda la población. Concepto o distribución normal. ¿Qué es una distribución normal o el concepto de curva normal? Para entender estos conceptos, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que en una investigación queremos conocer cuál es el promedio de la altura de los colombianos. Entonces, para hacer dicha investigación, primero vamos a obtener una tabla de frecuencia, como la que está aquí en el tablero, en donde la altura la vamos a ubicar en la línea X o en el eje X y el número de personas en el eje Y. Entonces, vamos a suponer que 60 personas miden 1,65 m, que 20 personas miden 1,60 m, un promedio mucho más bajo, que 12 personas miden 1,70 m, es decir, la altura subió, pero el número de personas disminuyó. Finalmente, 5 personas obtuvieron 1,40 m y 3 personas 1,90 m, una altura poco considerable. Entonces, de estas líneas vamos a obtener la siguiente figura. Como podemos observar en la figura, esto es denominado la curva normal o distribución normal. Y por lo general, en las investigaciones, lo que vamos a obtener es que el promedio de altura se ubicó en la curva normal, es decir, que la altura se ajusta a nuestros resultados. Una distribución normal se caracteriza por: los valores de las mediciones tienden a agruparse alrededor de un punto central, la media. La representación de los datos es simétrica a ambos lados de la media. Las desviaciones estándares quedan situadas al igual distancias unas de otras. La proporción de mediciones situada entre la media y las desviaciones es una constante en la que la media más menos 1 es la desviación estándar, que cubre el 68,3% de los casos. La media más menos 2 es la desviación estándar, que cubre el 95,5% de los casos. Y la media más menos 3, desviación estándar, que cubre el 99,7% de los casos. ¿Qué es el nivel de significancia? El nivel de significancia de una prueba estadística es un concepto asociado a la verificación de una hipótesis. Así que, después de que el investigador obtiene una estadística de la muestra, él deberá analizar el porcentaje de confianza que tiene al generalizar o afirmar la estadística obtenida de la distribución muestral, es decir, del valor de la población o el parámetro. Para ello existen patrones para que podamos verificar dicha hipótesis. A. El nivel de significancia del 0,5 implica que el investigador tiene el 95% para generalizar sin equivocarse.
y solo un 5% en contra. B. Nivel de significancia del 0.1. Esto implica que el investigador tiene un 99% a su favor para generalizar sin temor y un 1% en contra. Como podemos ver, el gráfico ilustra que la línea del medio es la certeza deseada, ya que abarca el 95% en lo que el investigador puede generalizar. ¿Cómo se relaciona la distribución muestral y el nivel de significancia? Para resolver a la pregunta es indispensable recordar qué es distribución muestral y nivel de significancia. Bien, la distribución muestral es lo que resulta de considerar todas las muestras posibles que pueden ser tomadas de una población, mientras que el nivel de significancia es un nivel de la probabilidad de equivocarse y se fija antes de probar hipótesis inferenciales. Es un concepto estadístico asociado a la verificación de una hipótesis. El nivel de significación es comúnmente representado por el símbolo griego alfa. El nivel de significancia se expresa en términos de probabilidad. En las ciencias sociales existen dos niveles: el nivel de significancia de 0.05 y el nivel de significancia de 0.01. Aquí es importante aclarar que la distribución muestral también se expresa como probabilidad. Pero también es importante recordar que los niveles de significación indican la probabilidad de que un resultado se deba al azar. El nivel más frecuente que se utiliza para indicar que algo es digno de credibilidad es 95. Esto significa que el hallazgo tiene un 95% de probabilidades de ser cierto. Sin embargo, este valor también se utiliza de manera confusa. Ningún paquete de estadísticas mostrará 95% o 95% para indicar este nivel. En su lugar aparecerá 0,5 para indicar que el hallazgo tiene un 5% de probabilidades de no ser cierto, que es lo inverso a un 95% de probabilidades de ser cierto. Ahora, para obtener el nivel de significación se debe restar el número que aparece a 1. Por ejemplo, un valor de 0,1 significa que existe un 99%, 1 menos 0,1, 99, de probabilidades de que sea cierto. Ahora, es importante reconocer o saber que la distribución muestral permite ver, primero, si tenemos o no confianza, que es la prioridad para la investigación social, y también que el nivel de significancia lo tomamos como un área bajo la distribución muestral, que evidentemente es una relación entre nivel de significancia y distribución muestral. También nos dice que dependiendo de si elegimos un nivel de 0,5 o 0,1, así el nivel de significancia representa áreas de riesgo o confianza en la distribución muestral. Una vez que se ha definido el nivel de significancia, ¿qué hacemos para ver si nuestra hipótesis sobre la media poblacional es aceptada o rechazada? Antes de estudiar el procedimiento, es importante hacer las siguientes consideraciones. Recordar que la distribución muestral es una distribución normal de puntuaciones Z, que la base de la curva son puntuaciones Z o unidades de desviación estándar. Segundo, que las puntuaciones Z son distancias que indican áreas bajo la distribución normal, en este caso, áreas de probabilidad. Tercero, que el área de riesgo es tomada como el área de rechazo de la hipótesis,
y el área de confianza es tomada como el área de aceptación de la hipótesis. Tercero, se habla de la hipótesis acerca del parámetro, en este caso, la media poblacional. Ahora vamos a analizar las siguientes gráficas acerca de los niveles de significancia en la distribución muestral. En la primera gráfica se ha tomado el nivel de significancia de 0,5. Podemos expresarlo en proporciones de 0.025, de 0.95 y 0.025 respectivamente, o porcentajes como está en la gráfica. Nos damos cuenta que el 95% representa el área de confianza y el 2.5% representa el área de riesgo. Así, 2.5% más 2.5% es igual a 5%. Nos dice que el 2.5% debe ir en cada extremo, porque en nuestra estimación de la media poblacional podemos pasarnos hacia valores más altos o bajos. Ahora, en esta segunda gráfica se ha tomado el nivel de significancia en 0,1, donde el 99% es el área de confianza y el 1% el área de riesgo. ¿Qué se realiza la siguiente operación? 0.5% más 0.5%, 1% de riesgo. Partiendo de las consideraciones anteriormente nombradas, el procedimiento es así. Primero, de acuerdo a la revisión de la literatura e información disponible, se debe establecer una hipótesis acerca del parámetro poblacional. Por ejemplo, el promedio de horas diarias que se exponen los niños de la ciudad de Celaya en el fin de semana es de 3.0. Segundo, definir el nivel de significancia. En este caso, 0,5 o 0.5. Tercero, recolectar los datos de la muestra representativa. Vamos a suponer que obtuvimos una media de 2.9 horas y una desviación estándar de 1.2 horas. La muestra incluyó 312 niños. Cuarto, estimar la desviación estándar de la distribución muestral de la media utilizando la siguiente fórmula, donde Sx raya alta es la desviación estándar de la distribución muestral media. S representa la desviación estándar de la muestra y n el tamaño de la muestra. Por ejemplo, tomamos los datos S 1.2, N 312, donde Sx es la desviación estándar de la distribución muestral media. S representa la desviación estándar de la muestra, 1.2, dividido entre raíz cuadrada del tamaño de la muestra, 312. Obtenemos la desviación estándar de la distribución muestral media, que es 0.0679. Vamos al quinto paso, el cual nos dice que debemos transformar la media de la muestra en una puntuación Z, en el contexto de la distribución muestral, con una variación de la fórmula ya conocida para obtener puntuaciones Z. Y la fórmula es la siguiente. Z, puntuaciones Z, X media de la muestra, X raya alta, media hipotetizada de la distribución muestral, parámetro poblacional, SX raya alta,
desviación estándar de la distribución muestral de la media. Tomamos los datos y los ponemos en la fórmula. 2.9, medio de la muestra, menos 3.0, media hipotetizada de la distribución muestral, parámetro poblacional, dividido entre desviación estándar de la distribución muestral de la media, 0.0679. Obtenemos la puntuación Z igual a 1.47. Seguimos al paso 6 y nos dice que es importante observar la tabla de áreas bajo la curva normal. Y nos dan 3 importantes aspectos que debemos tomar en cuenta. Primero, que se busque la puntuación Z que deje al 2.5% por encima de ella, que es 1.96. Segundo, que debemos recordar que la distribución debe ser simétrica y se aplica para ambos lados de la media. En este caso, 2.5% en un lado y 2.5% en el otro. Tercero, que recordemos que siempre que tomemos el nivel de significancia de 0.5, tomamos la puntuación Z de 1.96. Paso 7. Debemos comparar la media de la muestra transformada en puntuación Z con el valor 1.96. Si es menor, acepto la hipótesis y si es mayor, la rechazo. Miremos el ejemplo. Como la media de la muestra transformada en Z es menor a 1.96, aceptamos la hipótesis. De lo contrario, si 1.47 hubiera sido mayor que 1.96, la hipótesis debía ser rechazada. Ahora es importante tener en cuenta y saber acerca del intervalo de confianza. Intervalo de confianza IC es el grado de certeza o probabilidad, expresado en porcentaje, con el que queremos realizar la estimación de un parámetro a través de un estadístico muestral. El intervalo de confianza es un intervalo en torno a la estimación, obtenida donde, con el nivel de significación fijado, tenemos la confianza de encontrar el auténtico valor del parámetro estimado. Y así, con todos los intervalos que podemos construir a partir de todas las muestras del mismo tamaño. La confianza se mide en términos de probabilidad de 0.95, 0.99, nivel de significación a 0%, 5% y 1%. Por ejemplo, utilizamos la fórmula intervalo de confianza igual a estadígrafo, que es la muestra, más menos puntuación Z, que expresa nivel de confianza elegido, que es igual a 1.96, por desviación estándar de la distribución muestral correspondiente. Por ejemplo, tomamos la media en caso de la exposición diaria a la televisión de los niños de Celaya. Nos dan los datos y son los siguientes. Media 2.9 horas. S, desviación estándar 1.2 horas. Desviación estándar de la distribución muestral de la media 0.0679. Ponemos los datos en la fórmula. Intervalo de confianza. Media 2.9. Más menos puntuación Z, que expresa el nivel de confianza elegido, 1.96, por desviación estándar de la distribución muestral de la media, 0.0679. ¿Qué nos da 2.9? Más menos 0.0679
1,33, que restando nos da 2,767 y sumando 3,033. Lo que quiere decir que el intervalo de confianza está entre 2,767 y 3,033 horas, con 95% de probabilidad de no cometer error. Finalmente, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Se puede cometer errores en la estadística inferencial? Pues queridos compañeros, recuerden que nunca debemos estar completamente seguros de nuestra estimación, ya que trabajamos con altos niveles de confianza o seguridad, y aunque el riesgo es mínimo, podría cometerse un error. Los resultados posibles de una hipótesis pueden ser: primero, aceptar una hipótesis, decisión correcta. Rechazar una hipótesis, falsa, decisión correcta. Aceptar una hipótesis falsa, error conocido como el tipo 2 o beta. Rechazar una hipótesis verdadera, error conocido como tipo 1, error alfa. Bien, ambos tipos de error son indeseables y pueden reducirse a la posibilidad de que se presenten mediante a. Muestras representativas probabilísticas, b. Inspección cuidadosa de los datos, c. Selección de las pruebas estadísticas apropiadas, d. Mayor conocimiento de la población. Muchas gracias por su atención. Esperamos que los videos hayan sido entendibles y de su agrado. Hasta pronto.